interesante. Si lo que está arriba se supone que es la funda del sable, entonces hicieron un pésimo trabajo, porque parece otro sable. Además, en el museo, el sable está arriba, la funda abajo y no hay sombrero. Si quieren saber más sobre el sable de San Martín, la semana pasada hice un video contando toda su historia. ¡Dejá de poner publicidad, la ¡te parió! ¡No, Samba! Ningún objeto del museo puede agarrarse, todos están en vitrinas. Además, es un poco decepcionante que el objeto que active los poderes de Samba y los haga viajar al pasado sea una simple boleadora en vez de alguno de los objetos más importantes del museo. No podemos organizar una nación si primero no tenemos un ejército nacional. Estas 8 personas se hicieron mezclando los diseños de solo 2 personajes. ¡Qué vagancia, por el amor de Dios! ¡Brillo! Nadie ve a 2 nenes siendo abducidos. ¿Quién le puso azúcar al mate? El mate se toma dulce, Artigas. Federales y unitarios hay en todo el país, porque lo que los define no es el lugar donde viven, sino los proyectos que proponen. Bueno, eso es verdad. Es algo que no habían explicado bien en los capítulos clásicos, pero ahora lo explicaron bien. ¿Le pusiste azúcar? ¡No! Lo tomo con menta y boldo. El Congreso creó un ejército nacional y lo envió a pelear con el Imperio del Brasil. Una de las cosas más importantes que hizo ese Congreso fue la sanción de la Ley Fundamental, que delegó el manejo de las relaciones exteriores y la defensa en el gobernador de Buenos Aires hasta que hubiera un presidente, el cual no se elegiría hasta que hubiera una constitución. Además, se creó un gobierno central con un presidente, el unitario Bernardino Rivadavia. Esta decisión provocó conflicto, porque todavía no se había sancionado una constitución que dijera cómo iba a organizarse el país. En realidad, en 1826 se sancionó una constitución, pero fue rechazada por casi todas las provincias por su carácter unitario. ¡No hay constitución! Eso será en el próximo capítulo, Samba. Spoilear la serie. Rivadavia y el Congreso empezaron a tomar decisiones que afectaban a las provincias. Eso generó rechazos y choques militares entre unitarios y federales. Finalmente, Rivadavia tuvo que renunciar. Todo eso es cierto, pero lo que finalmente hizo que Rivadavia renuncie fue que el embajador que había mandado a negociar con Brasil había firmado un acuerdo de paz donde renunciaba a la banda oriental. El Congreso se disolvió y otra vez solo quedaron provincias separadas. Acordaron delegar el manejo de las relaciones exteriores y de la guerra con Brasil en Buenos Aires. Eso ya se había acordado antes con la Ley Fundamental, simplemente se volvió a eso con la renuncia de Rivadavia. Manuel Dorrego, líder federal, fue elegido gobernador de Buenos Aires. Che, ¿esto es un podcast o una serie? ¿Por qué explican todo en vez de representarlo? Lavalle tomó el poder por la fuerza y ordenó fusilar a Dorrego. ¿Eh? ¡Fusilar! ¿Mataron a Dorrego? No, Dorrego, ese tipo que nos acaban de decir quién es hace 2 segundos. El peso dramático que ahora tiene su muerte es tremendo. ¡Fuiste vos, Lavalle! Bueno, les doy unos segundos para que intenten adivinar qué pasa a continuación. Si su respuesta fue un tipo grita guerra civil blandiendo una guitarra dorada, felicitaciones. Todo esto es muy raro. Por el año supongo que esta es la batalla del puente de Márquez, aunque en ningún momento se ve a Lavalle retirándose por un puente como sucedió en esa batalla. Además, acá se retira hacia una ciudad, cuando en realidad se retiró hacia una estancia. Y quizás lo más importante de todo, quienes comandaron a los federales en esa batalla fueron Juan Manuel de Rosas y Estanislao López. Pancho el Ñato y el Indio Molina eran 2 personajes menores y hasta legendarios, porque muchos de los aspectos de su vida se componen de historias sin comprobar, y no hay ninguna evidencia de que hayan estado presentes en esta batalla. Y si bien Lavalle se rindió unos días después, no fue frente a ellos, sino ante Rosas en su estancia. ¿Se terminó la guerra civil, señor Indio Molina? Aún no, Samba. Mientras tanto, el general Paz, que es cordobés, quitó al gobernador de la provincia y tomó el poder. Pero eso todavía no pasó. ¿Cómo pueden saber que todo eso va a pasar? ¿O por qué lo narran como si ya hubiese pasado? Córdoba, 1831. Y como siempre, los años pasan sin que Samba se vea afectado porque, como sostenemos en este canal, tiene la capacidad de dar saltos temporales fuera de cámara.
Ya nos hicieron fracasar en la guerra contra el Imperio de Brasil. Ahora van a fracasar en esta guerra civil. Nadie se refería a la guerra de aquel entonces como guerra civil. Simplemente hablaban de la guerra, la lucha entre unitarios y federales, o la guerra contra los unitarios, o la guerra contra los federales, según el bando. La boleadora no se le tiró al propio Paz, sino a las patas de su caballo para hacerlo caer. Ya ganaron, señor gaucho de la guitarra. El gaucho que boleó el caballo de Paz se apellidaba Ceballos. ¡Tomen! Es un obsequio. Regalarle una guitarra dorada a un par de nenes random. Queremos ser abducidos por nuestra amiga la nave patria. ¿No se llamaba la supernave argentina? Y bien, niños, ¿qué observaron hoy para sumar a la línea de tiempo? Gran detalle el de mostrar a San Martín poniéndole café al mate. Al Libertador no le gustaba el mate, pero sabiendo que esto podría causar disgusto y desconfianza entre sus hombres, se servía granos de café en el vaso en lugar de yerba para que pareciera que tomaba mate. Las buenas referencias se insertan así, de forma sutil. Terminó la guerra civil y todas las provincias firmaron el pacto federal. Falso, la guerra civil continuó hasta 1860 cuando Mitre venció a Urquiza y se convirtió en presidente. O en 1880 cuando Roca venció a Carlos Tejedor y se convirtió en presidente. Pero esta serie no tiene los huevos suficientes para reivindicar a Mitre o a Roca. De hecho, todo el capítulo se la pasaron mostrando a los federales como los buenos de la historia y a los unitarios como los malos o estúpidos. Y no es que yo quiera reivindicar el unitarismo, claramente el sistema federal me parece mucho mejor, pero los que defendían el unitarismo no lo hacían por malicia o estupidez, tenían sus razones, y comprender esas razones y explicarlas es de lo que realmente se trata la historia, no de buscar un bando por el cual alentar y otro al cual echarle la culpa de todos los males del país. La espada de los héroes. Dicen que es tan afilada que te corta con solo mirarla. Y yo digo que el mejor primer ministro de Inglaterra fue Lord Palmerston. Pete el Sabio. ¡Lord Palmerston! Pete el Sabio. ¡Tú te lo buscaste, come pollos! ¡Por Troya! Empieza el ritual. Nadie dice nada, pero... ¡Ja! No tienen caballería. En 2 siglos ningún ejército ha ganado sin caballería. ¡No he acabado! Su comandante debe cruzar ese campo, presentarse ante este ejército, inclinar su cabeza y besar su trasero. ¿Y si...? Estaba el diablo mal parado.